En un circuito donde tenemos un cierto potencial, una resistencia y una corriente, se cumple perfectamente la ley de Ohm. Sin embargo, cuando introducimos en el circuito un inductor o un capacitor, vamos a tener una resistencia debido al inductor y una resistencia debido al capacitor. De tal manera que podemos usar nuestra ley de Ohm de esta manera. En la práctica de parámetros resistivos vamos a armar un circuito donde vamos a tener un inductor en un circuito de corriente alterna y vamos a medir la corriente. Y vamos a armar otro circuito en el caso del capacitor. Las ecuaciones que rigen este fenómeno nos dicen cómo va la reactancia inductiva respecto de la frecuencia o respecto a la inductancia, cómo va la reactancia capacitiva respecto de la frecuencia o respecto a la capacitancia, y cómo cambia la corriente en ambos casos. La toma de datos son en dos partes. Una es con frecuencia variable. Armamos el circuito con un inductor y armamos otro circuito con un capacitor. Y para ambos casos vamos a realizar esta tabla. El voltaje va a estar fijo. Vamos a cambiar la frecuencia. Vamos a medir la corriente. Y usando esta relación vamos a determinar la reactancia ya sea capacitiva o inductiva. En esta tabla de 4 columnas podemos ya sea graficar reactancia versus frecuencia o corriente versus frecuencia. De tal manera que tenemos dos tablas, una para el caso del inductor y otra para el caso del capacitor con frecuencia variable. Y tenemos las siguientes relaciones. Ya sea investigar cómo varía la reactancia capacitiva versus la frecuencia, y en ese caso cómo varía la corriente versus la frecuencia, y en el caso del inductor, similarmente cómo va la reactancia inductiva respecto de la frecuencia y la corriente respecto de la frecuencia. Recuerden que estas son las ecuaciones teóricas. De ahí podemos observar que en la primera, la reactancia inductiva es lineal respecto de la frecuencia y la reactancia capacitiva es no lineal respecto de la frecuencia. Y ocurre lo contrario en el caso de la corriente. En el segundo experimento, tenemos que fijamos la frecuencia y cambiamos la inductancia o la capacitancia según sea el caso. Entonces tenemos dos tablas, una para el caso inductivo y otra para el caso del capacitor. Y en este caso, las relaciones que se busca es cómo varía la reactancia inductiva respecto de la inductancia y cómo varía la reactancia capacitiva respecto de la capacitancia. En este caso, las ecuaciones que usaremos son estas. Entonces, en general, podemos hacer estas 6 leyes físicas. En algunos casos serán lineales y no lineales. Tendremos que hacer cambios de variable y recordando que ya sean las capacitancias o las inductancias al momento de armar el circuito son los valores teóricos. De tal manera que necesitamos obtener la ley física de todas estas relaciones, comparar con la ecuación teórica correspondiente, obtener los valores experimentales y el error porcentual.